plantear con franqueza las diferencias sin acudir ni al engaño, ni al señalamiento, ni a la estigmatización, y mucho menos a la violencia, como bien lo describió el presidente Gaviria, que ha sido la regla en nuestro país. Esto es un verdadero privilegio que le debemos a los organizadores de este extraordinario encuentro, a estos claustros universitarios siempre abiertos al libre examen, pero es un privilegio del que no gozan enormes cantidades de nuestros compatriotas. Yo voto sí en el plebiscito porque quiero que superemos la violencia como una herramienta para hacer política, una herramienta para agrandar el poder económico y convertir la democracia y la deliberación razonada como la regla para la solución de los conflictos, que desde luego van a seguir. Yo diría que el conflicto cumple una función social en la democracia y lo que vamos a tener que aprender después de refrendar los acuerdos de paz es a resolverlos de otra manera. Por eso, mi primer sí es sí al diálogo, sí a la deliberación democrática, no a las armas. La segunda razón de mi sí al plebiscito, se lo dije en un debate en la campaña presidencial a mis colegas, algunos de ellos hoy presentes, la doctora Marta Lucía Ramírez, también candidata presidencial en ese momento. Tenemos que cerrar la fábrica de víctimas. Tenemos que tomar la bandera de la vida y entender que no hay ni ley perfecta, ni constitución perfecta, ni matrimonio perfecto, ni acuerdo perfecto, pero que la vida está por encima de todas esas imperfecciones y por eso cerrar la fábrica de víctimas es un imperativo ético que siempre he llevado en mi corazón y en mi cabeza. Y la realidad es que el sí a la vida lo hemos venido desdibujando en Colombia. La guerra deshumaniza, la guerra insensibiliza. Y yo diría que uno de los grandes defectos de los últimos 20, 30 años ha sido la indiferencia de los muchos frente al sufrimiento de las personas que han sufrido el rigor de la guerra, y a ellas les debemos un sí en el plebiscito para terminar el conflicto armado y para transformar la manera de resolver nuestras diferencias. ¿Y qué significa la terminación del conflicto armado? Coincido con el señor procurador, no es la paz, pero es un paso inmenso hacia la paz. La terminación del conflicto armado tiene que darse en un ambiente de deliberación pública como el que se está abriendo, y quiero celebrar la encuesta que se ha publicado en el día de hoy, no por los resultados, que pueden ser variables, sino porque en mi criterio muestran que los colombianos y las colombianas se están alejando de las polarizaciones de los políticos y se están acercando al voto en conciencia. ¿Y qué traerá ese voto en conciencia si se perfilan y se proyectan los resultados del sí? La justicia transicional, que ha sido muy polemizada y muy criticada. Y justicia transicional puede haber de distintos tipos. Puede haber una justicia transicional a la antigua, punitiva, la de las cárceles de barras.
pero el mundo tiene que evolucionar. La cárcel es una invención de la Edad Media que la humanidad está en mora de eliminar. A mí me gusta ese modelo de justicia transicional restaurativa, porque la justicia restaurativa está diseñada no para castigar, sino para sanar y transformar. Y las sanciones previstas en los acuerdos de La Habana, que sí son sanciones y que son restrictivas de los derechos de los que sean sancionados por su accionar en la guerra, guerrilleros, miembros de nuestra fuerza pública, funcionarios públicos, civiles que coayudaron los esfuerzos de una u otra de las partes. Todas esas personas van a tener que ir a esa justicia restaurativa con una carta de triunfo y una sola que abre la puerta, y es la verdad. Y esa verdad es la que coloca en el centro los derechos de las víctimas y los derechos de la sociedad, no solamente a conocer la verdad, sino a usarla constructivamente. Yo recuerdo de mis estudios en el colegio que me aprendí de memoria el discurso de Porcia en El Mercader de Venecia. Es un discurso que yo recomiendo. Voy a ver si ensayo una traducción en directo. La calidad de la misericordia es 2 veces bendita o bendecida, porque bendice tanto al que la da como al que la recibe. Y esas palabras son el corazón de la justicia restaurativa, porque si no vamos a transitar por el camino del perdón, si no vamos a transitar por el camino de la construcción de sociedad con sanciones comunitarias como las previstas, desminados, construcción de carreteras, construcción de escuelas, entonces, ¿hacia dónde va la construcción del nuevo país que está implícito en una terminación de un conflicto y en pasar la hoja para algo nuevo? Monseñor Castro, en un hermosísimo folleto que entiendo por su contenido está enviándole a todos los sacerdotes de Colombia, busca la génesis de la palabra perdón. De superior, como en Superman, dice él. Estoy siendo fiel a la fuente. Y don, que es regalo. El mejor regalo es el perdón, porque una víctima solo supera su calidad de víctima cuando entra en esa introspección de conciencia que le permite superar la venganza, el odio y el rencor y conformarse con una nueva realidad. Y yo he visto que las víctimas todas están mucho más propicias al perdón que nosotros los políticos. Lo vimos con las víctimas que fueron a La Habana, y lo he visto a lo largo de mi accionar como funcionaria pública. Yo tuve a cargo en la Secretaría de Gobierno el programa de víctimas y el programa de reinserción. En esa época no existía ni unidad de víctimas ni programa de reinserción nacional. Nos competía mucho a las alcaldías territoriales abordar el tema del desplazamiento forzado y del dolor de las víctimas, doblemente victimizadas porque llegaban desprovistas de toda fortuna a una ciudad hostil que las revictimizaba. Y tuvimos muchos casos. La gente llega a su terruño. Entonces, en Rafael Uribe Uribe, por ejemplo, llegaban personas de las mismas
zonas de desplazamiento de la costa del Pacífico y llegaban al mismo barrio víctimas y victimarios, y había la población receptora que no entendía por qué la alcaldía le daba a las víctimas derecho preferencial a sus hijos en los colegios o automáticamente la salud subsidiada. Entonces se creaban una serie de conflictos y a nosotros se nos disparó la violencia en barrios como esos. ¿Y cuál fue nuestra percepción? Que uno allá no podía llegar con la policía a intervenir cada riña y cada conflicto, porque se iban a reproducir indefinidamente. Y montamos una política de pactos, de diálogos, con todos los actores de la comunidad. Y todavía recuerdo cuando inauguramos el Salón Comunal, que construyeron los victimarios porque llegaron a la conclusión que aunque esas no eran directamente sus víctimas necesariamente, le debían algo a la sociedad. Pero las víctimas, viéndolos trabajar en el calor, sin sueldo, sin agua, sin nada, despacio se fueron acercando y concluimos que se puede reconstruir el tejido social a través del diálogo, del perdón y del trabajo comunitario. Por eso la justicia restaurativa tiene muchos sís. Tiene el sí a la verdad, que es la puerta de entrada. Tiene el sí a la vida porque reconfirma la terminación del conflicto. Tiene el sí al perdón, que es la puerta individual a la reconciliación general entre todos los actores en la sociedad. Por eso yo sí le digo un sí a la justicia restaurativa que está prevista en esos acuerdos. Pero la paz tiene dos tiempos. La paz no es solamente la firma de los acuerdos y no es solamente su refrendación, que es muy importante. El sí de la refrendación, desde luego, también merece una corta explicación, porque el presidente hubiese podido llevar los acuerdos a su implementación sin pasar por la conciencia popular. Y yo pienso que eso hubiese sido un error. El plebiscito es el mandato del pueblo, es la oportunidad de que cada uno de nosotros, cada una de nosotros ejerzamos nuestro poder de decisión. Nos apropiamos de los acuerdos para decir sí o no. Y esa es, tal vez, como dijo el procurador, la decisión más importante que va a tener el pueblo colombiano en sus manos en muchos años. Pero para que sea la decisión más importante que tengamos en las manos en muchos años, después de esa etapa de la justicia restaurativa en que empezamos a hacer las paces los unos por los otros, o simultáneamente con ella, tenemos que entrar en la etapa de la construcción de paz. ¿Y qué es construcción de paz? Yo les voy a dar mi visión. Mi visión de construcción de paz es que tenemos que construir un nuevo país. Tenemos que generar entre nosotros un pacto social nuevo que cambie el relacionamiento entre las clases sociales, entre los grupos poblacionales, incluso entre los partidos políticos. Un nuevo relacionamiento que nos permita superar mediante acuerdos las causas efectivas de todas nuestras violencias, porque no es este el único conflicto, ni son las FARC los únicos que han acudido a la violencia para adelantar sus fines políticos. Entonces nosotros tenemos que lograr un pacto para superar las desigualdades sociales y económicas que están en la raíz del conflicto armado, y también la exclusión política que le dio nacimiento y cauce al alzamiento de los insurgentes. Y tenemos que utilizar esta etapa de construcción de paz
para interrogarnos de qué es la democracia y cómo la queremos y pretendemos ejercer. La paz en el sí mío al plebiscito no va a ser una sencilla afirmativa a la terminación del conflicto armado, sino que tiene que reflejar el sí a que no vamos a seguir en los negocios como de costumbre. Tenemos que construir una nueva sociedad sobre distintos pilares. Y me atrevo rápidamente, porque se me tiene que estar acabando el tiempo, a sugerir algunas líneas de trabajo. Tenemos que cambiar la política. Tenemos que cambiar la manera como hacemos política. Tenemos que cambiar la justicia. El fiscal general, cuando tomó posesión de su cargo, dio una estadística que no reflejó mucho la prensa, pero que es escandalosa. Citó a un constituyente del 91, pero con cifras de hoy, y la impunidad en Colombia es del 99%. Tenemos que reestructurar la justicia sobre bases de eliminación de la impunidad y de reglas iguales para todo el mundo. Tenemos que hacer una lucha frontal contra la corrupción. Tenemos que sacarla del templo de la democracia. Y desde luego no podría uno terminar este listado sin todas las garantías de democracia para que nadie vuelva siquiera a osar pensar que por razones de exclusión social, política, económica, se sienta que la sociedad no le pertenece. Por eso, al proscribir el uso de la fuerza y de las armas como mecanismo para realizar los cambios y reemplazarlo por la deliberación pública, los votos y la democracia, tenemos que hacer votos por una profundización real de nuestra democracia, porque un país con la concentración de la riqueza de Colombia ha llevado a una concentración del poder económico que ahora dicta detrás de bambalinas muchas de las reglas del juego del sistema económico y social que no son sometidos a la democracia de los colombianos. Tenemos que resolver esos conflictos a través de la movilización social, del debate público y desde luego de una auditoría ciudadana central a toda la actuación de todos los poderes, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de los órganos de control y del ejercicio que hacen los ciudadanos de sus derechos. Yo termino diciendo que mi voto en el plebiscito va a ser un voto a conciencia. Yo creo que tuve mi primer acto de paz muy chiquita. Se ve por una carta que le escribí al niño Dios en esa época, que no podía tener más de 5 o 6 años, porque todavía se ve que no he terminado de aprender a escribir. Pero ahí se lee, con mala ortografía y todo: Niño Jesús, yo te pido en esta Navidad paz para Colombia y comida y vestido para los niños pobres de mi patria. Esa ha sido la regla de toda mi generación. Nunca hemos visto el país en paz y siempre hemos visto la injusticia social golpeándonos en cada golpe de ojo y en cada mirada. Llegó el momento de resolver esos conflictos. En mi vida universitaria luché con la movilización estudiantil en contra de la guerra del Vietnam, porque estudié en Estados Unidos, y también por la igualdad de derechos. En 1968 participé en las primeras marchas para la libertad de Nelson Mandela. Y quiero decirles que cuando en las elecciones presidenciales el presidente Santos fue superado en votación en 500,000 votos por su contrincante, el doctor Zuluaga, yo no demoré un segundo
en tomar mi decisión a conciencia. Había que salvar el proceso de paz de La Habana, porque los condicionamientos que subsisten hasta hoy son los mismos, refaccionados, harían imposible un acuerdo final. Y el acuerdo final está a días y el plebiscito está a semanas. Y gracias a que en el comité ejecutivo de mi partido logré convencer con una frase que hoy repito a mis compañeros que se orientaban todos por el voto en blanco. Les dije, ustedes no pueden poner a la persona que tuvieron de candidata presidencial y que obtuvo semejante votación, 2 millones de votos que no soñaba la izquierda en este país. Ustedes no nos pueden poner ahora a votar en blanco. Permítanos votar en conciencia, porque a mí no me pueden poner a escoger entre mi partido, que quiero mucho, y mi patria, mi país, que quiero más. Yo por eso hoy, con toda la conciencia de una vida al servicio de la paz y de la justicia social, voy a votar en conciencia y voy a votar sí al plebiscito, sí por mi tranquilidad de conciencia, sí por mi familia, sí por mi comunidad. Voy a votar sí al plebiscito, sí por mi país.